versículo 19 en adelante. Pero antes de que busquemos esto, hermanos, como manera no de justificación, sino a veces de costumbre. Porque también hay costumbres buenas. Por ejemplo, el de que se recogieran los ofrendas de vida. Está bien. A veces hay que hacer hincapié en eso, porque tampoco es malo. Dice la Escritura, hermanos, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 19, dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, tu paciencia, y que fuiste y que tus obras postreras son más que las primeras. Acordémonos, hermanos, que la iglesia en Tiatira, en la ciudad de Tiatira, es una de las más pequeñas del resto de las iglesias que ahora se les está escribiendo esta carta. Pero aún así, hermanos, la iglesia, esa Tiatira, aún siendo más pequeña en membresía, ahora, hermanos, el Señor Jesucristo hace más extensa la carta. Es una de las cartas más extensas por la importancia que va a tratar. Porque aunque las demás cartas que han sido escritas tienen su punto importante, esta, hermanos, había una situación muy difícil. Las que hemos pasado, hermanos, era de que se había dejado su primer amor, pero era asunto de reflexionar los hermanos dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Y la otra, hermanos, la otra iglesia que estaba en Esmirna tenía otro problema diferente a lo que es Éfeso, para no tardarme tanto porque es poco tiempo. Y también, hermanos, la iglesia en Pérgamo, su problema era otro, pero que podían resolver entre ellos. Es lo que quiero decir, que se podía resolver entre ellos. Pero esto, hermanos, ya es asunto de doctrina, lo que el Señor va a tratar en esta carta que le dirige a Pérgamo. Pero aún dentro de todas estas cosas que el Señor no aprobaba, aún dentro de todas estas cosas que desagradaban a Dios, por eso es el motivo de la carta, hermanos, Dios, hermanos, tiene una alabanza y una aprobación para esta iglesia. Dentro de toda esta problemática de doctrina, dentro de toda esta problemática de herejía, dentro de toda esta problemática de deserción espiritual de algunos hermanos de Tiatira, hermanos, Dios tenía una aprobación para la iglesia. Y el versículo 19, hermanos, es donde Dios ve esas cosas diferentes que pueden, hermanos, rescatar a esta congregación. Y todas estas bendiciones de Dios, toda esta oportunidad, hermanos, que Dios ve en esta iglesia, es lo que ve en lo personal en cada cristiano, en la iglesia en Tiatira, pero también ve la disposición, hermanos, de cada cristiano en la iglesia del Señor. Hay oportunidad. Entonces el Señor, hermanos, lo que está haciendo, primero lo que destaca de esta iglesia es su amor. Cosa, hermanos, que en Efesios se había ido diluyendo el amor. Aunque crecía el trabajo material y espiritual al grado de ser una entrega ardua y constante, habían dejado su primer amor. Pero esta iglesia, con toda su problemática, hermanos, estaban teniendo un amor en sus corazones. Pero no un amor como el que se acostumbra, hermano. No un amor como aquel que quiere y que se dice y que en cierta manera o en cierto tiempo se manifiesta para sacar un provecho de la palabra, no. Sino que estos hermanos tenían ese amor de Dios en su corazón. El amor ágape, hermano.
El amor que está dispuesto a sacrificarse por los demás. Este amor que verdaderamente es el de Dios. El amor sacrificado. Porque Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor que Dios manifiesta en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas Cristo tiene ese corazón. Mas Cristo y Dios Padre, hermanos, tienen ese sentimiento de que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es amor. Ese es el amor que estaba teniendo la iglesia, hermanos, ahora en Tiatira. Y eso es lo que destaca el Señor. Si usted se recuerda, el domingo pasado, hermanos, sacamos la presentación del Señor Jesucristo en un solo texto, porque la carta es extensa, porque la carta, hermanos, que el Señor Jesucristo le mandó a la iglesia en Tiatira tenía mucho que arreglar. Ahora, hermanos, en este versículo vamos a sacar, hermanos, también este amor que tenía la iglesia y que debe de tener todo ser humano para manifestárselo a sus semejantes. No puede, es muy difícil, hermano, amar a nuestros semejantes como a uno mismo si no tiene el amor de Dios. Muy difícil. Estos estaban, hermanos, dispuestos a sacrificarse por la iglesia, no a vivir de la iglesia. Estos estaban, hermanos, dedicados y habían puesto en su corazón, y el sentimiento los motivaba, los impulsaba a ver por los demás. Y Dios, el Señor Jesucristo dice, esa es la alabanza. El que tienes un amor a toda prueba. El amor de Dios. El amor de Dios. Ese es el que debemos de tener para que sea nuestra máquina impulsadora, llena de sentimientos y ayudarnos a enfrentar los unos a los otros. Que un Dios te bendiga en la iglesia salga lleno de sentimientos, porque Dios lo bendiga, porque Dios nos bendiga. Que un te vaya bien, que Dios te bendiga, sea el querer que realmente el Dios que me guía a mí, el Dios que me cuida a mí, vaya de compañero a que le estoy manifestando y deseando que le vaya muy bien en todo lo que emprende. Ese es el amor en la iglesia. No hay otro amor en la iglesia. Que si no es el amor de Dios, no funciona nuestra vida. Por eso el Señor Jesucristo, hermano, estaba tratando, hermanos, con una iglesia que se deshacía en trabajo, era llegar hasta el cansancio y era hasta posible llegar a la muerte, pero su amor se fue cayendo, diluyendo, perdieron todas las ganas de amarse los unos para los otros. Y esta iglesia, hermano, estaba dando todo lo que tenía, los unos por los otros, por amor, no por interés, no por alcanzar algo, no por servirse de la iglesia, era por amor, era para que Dios viera el sentir de ellos, que habían sido, hermanos, rescatados de una manera terrible de vivir por amor de Dios. ¿Tenían deficiencias? Sí. Pero en este momento Dios el Señor Jesucristo está aprobando a la iglesia en Tiatira como una iglesia llena. Y eso motiva a escuchar uno la disciplina o la amonestación de Dios. Cuando uno tiene ese amor, uno se para y se detiene y hace hincapié en lo que Dios nos dice. Esta iglesia seguramente iba a reaccionar,
que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esta iglesia estaba en esa balanza de Cristo. Todavía hay horror. Pero también, hermanos, ahí en este versículo, muy rápido, había mucho que explicar, pero yo creo que eso queda de manifiesto para que nosotros, hermanos, podamos también considerar lo que el Señor Jesucristo le dice a la iglesia en Tiatira, la fe. Y la fe, hermanos, tiene que ir de la mano del amor. No hay fe sin amor. Es difícil experimentar la fe de Dios sin más fe. La fe, hermanos, es uno de los sentimientos, hermanos, una de los principios hechos por nosotros que debe de ir de la mano, muy unida al amor, la fe. Y la fe, hermanos, no es la fe, en este caso, la fe que tan fácilmente, con mucha ligereza decimos, ¿y tu fe? ¿Y nuestra fe? Cuando planeamos y decimos el gozo y el tiempo y el trabajo y tu fe, no, aquí no es eso. Hay que considerar cuando se hace un trabajo en la iglesia, lo que tenemos a la mano, con qué contamos y cuánto nos va a llevar de tiempo para hacer esto. Fe hay, pero la fe no hace las cosas. Aquí la fe, hermanos, la fe, hermanos, es ver con la confianza puesta en nuestro Señor. Esa es la fe aquí. La fe puesta en nuestro Señor, no como medio solamente de nuestra salvación, sino con una constante lealtad y servicio a nuestro Dios. Esa es fe. La fe que tiene el aditamento o la suma del amor, esa es la fe. La fe no es solamente que Cristo nos perdonó los pecados, porque fue por Cristo. La fe no es solamente que Cristo se levantó de entre los muertos y subió a los cielos. Eso ya estaba escrito por mi fe y sin mi fe. Se necesita fe para realmente, hermanos, ver al Cristo glorioso en la cruz sufrir, luego bajar de la cruz, puesto en la tumba, y ver por fe que resucitó de entre los muertos, y por fe ver que Dios lo exaltó hasta los cielos. Esa es fe. Porque hay mucha fe que se dice tener, pero solamente es, por ejemplo, creer en el Señor Jesucristo. Bueno, a lo mejor se refieren los religiosos al Cristo que murió en la cruz, y a lo mejor se refieren al Cristo que fue enterrado o que fue sepultado, al Cristo que fue resucitado, al Cristo que ascendió a los cielos. Puede ser el mismo, pero la fe en este caso, hermanos, es lo que encierra todo el que nosotros hayamos obedecido el Evangelio de Dios por fe. Porque ni lo vimos sufrir literalmente, ni lo vimos sepultar literalmente, ni lo vimos resucitar literalmente. Hubo quien lo vio, pero nosotros no. Nosotros tenemos por fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es fe. Y esta fe es la que tenían los hermanos en Dios. Por eso la alabanza del Señor, para con esto, hermano. Esta fidelidad o esta fe que hace hincapié el Señor Jesucristo es esta, hermano, que está de la mano del amor ágape de Dios, no del amor
sensual y el amor de novela y el amor de todo eso. Esa es una frase para hacer algo, para hacer una obra, para hacer sentir a las gentes, para motivarlas. El amor que expresan, hermanos, por ejemplo, estos grandes personajes como Teresa de Calcuta, mal llamada la Madre Teresa de Calcuta, en el trabajo que ella hizo, una gran mujer. Pero también estos personajes que han pasado de la vida a la muerte, como los gobernantes de la Iglesia Católica, fueron hombres, hermanos, fueron estadistas, fueron personajes que ayudaron mucho y que eran humanistas. Pero eso a tenerles fe está muy distante. Veíamos ahora también, hay hombres que se dicen Dios. En nuestros días, o que son iluminados por Dios, no hay que tenerle fe, no hay que tenerle fe a las cartas, no hay que tenerle fe a las aguas milagrosas, hermano. Esa no es fe. Si uno se pone a leer en la hermenéutica el asunto y el significado de fe, cada una cosa o cada texto, o en muy variadas ocasiones, hermano, la fe no se aplica como luego le entendemos. Y ellos, hermano, la estaban aplicando tal cual es. No solo ellos sabían que habían sido perdonados de sus pecados por medio del Evangelio, y este Evangelio entendido y aceptado por fe, ellos la tenían. Pero aún más ellos entendían, hermanos, que esta fe es el amor leal, constante, es una fe de todos los días. Esa es la fe de Dios, que tenemos, que Dios depositó en nosotros su amor. Él nos lo mostró. Y lo mostró para todo el mundo. Pero refiriéndose Pablo a nosotros, nos da, hermanos, argumentos bíblicos para que nosotros los cristianos pensemos, porque su amor, el amor de Dios, porque Dios sigue amando, porque Dios sigue teniendo este sentimiento para con nosotros, los cristianos, que aún con haber sido bautizados y perdonados de nuestros pecados, aún cuando somos hijos de Dios, aún cuando hemos añadido a la iglesia los que habría de ser santos, aún somos pecadores y pecados. Argumentos bíblicos. Pero Dios sigue mostrando su amor para nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así de sencillo, así de comprensible, Pablo nos pone lo que significa. Pero también el apóstol Pedro, cuando el Señor Jesucristo estaba predicando, y su predicación, como siempre, hermano, al frente de una multitud, aquella multitud, hermanos, con diferentes corrientes de pensamiento y de religión y de estrato social, llegan los apóstoles y le dicen al Señor Jesucristo: dura es tu palabra, dura, muy dura. Tal es así que mucha gente se está yendo. Eso está Mateo capítulo 6, versículo 66, algo así. Bueno, el asunto es Juan capítulo 6, versículo 66 en adelante. Y llega Pedro, hermano, y le dice el Señor Jesucristo: ¿y ustedes se quieren ir? Pedro dijo: ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? La fe, hermanos, es la que nos hace alcanzar la eternidad. La fe, hermanos, y la lealtad a nuestro Dios es la que nos hace que lleguemos hasta el final del propósito de Dios. ¿A dónde iremos? Y eso el apóstol Pedro dijo una gran verdad.
¿A dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Tu palabra, tus consejos, tu doctrina, todo lo que tú eres en amor, Señor, es el camino que nos lleva a la eternidad. Por eso no es solamente tener fe, no es solamente, sino tener una fe, hermanos, que permanezca en amor. Y mire, hermanos, lo que uno puede entender, hermanos, de una fe que asegura la salvación. Entonces, añadirle al amor, o el amor es la consecuencia de tener fe. La fe en amor, hermanos, es motivarnos a alcanzar y permanecer, hermanos, con seguridad en la salvación de nuestros hermanos. Es congruente lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a la iglesia de Tiatira, y que es, hermanos, también para nosotros como iglesia. Somos la iglesia de Cristo en otro tiempo, somos la iglesia de Cristo en otras culturas, somos la iglesia de Cristo con otros gobernantes, somos la iglesia de Cristo con otras personas, pero es el cuerpo. Y si no hay amor, dista mucho de haber fe. Si no hay fe, se pone en peligro la vida eterna. Porque la fe en su palabra, como la tiene el escritor a los hebreos, es pues la fe. No le busques, es pues así. No hay otra forma. Porque la fe es la certeza, la verdad, la seguridad de lo que se espera. Y si es por fe y esa certeza viene de Dios, siempre van a ser cosas muy grandes, muy buenas y eternas. Después la certeza de lo que se espera. Y estar convencidos que eso que Dios, hermano, nos promete en el cielo, existe. Es pues ciertísimamente que debemos de pensar que Dios no miente. Es pues la certeza de lo que se espera y estar convencidos. Esto es, y la convicción, la certeza, la vida, hermano, convencidos de que hay un cielo que nos espera a los personas obedientes. La convicción de lo que nos espera. Hemos visto el cielo, hemos visto lo que ven ahí, lo que en él hay. No. ¿Hemos visto la vida angelical? No. Y esta iglesia estaba en esa condición. Por eso en la carta del Señor Jesucristo, por supuesto, que no dejó pasar, como a las otras iglesias que ya hemos visto, el alabar los puntos buenos. En este punto, en este rubro, en esto que el Señor Jesucristo está tratando en la carta, no, la iglesia estaba de gracias y a la perseverancia en el amor y la fe. Entonces les decía yo, hermanos, que hay que tener mucho cuidado, porque a veces más se bloquea. El amor, luego lo ve uno, lo escucha en una canción, lo ve en una película, en una acción, y el amor está de moda en el fe. Te quiero mil y se colgó más. Imagínense alguien que muestra su amor y que lo pone de manifiesto y que lo cheque. Te quiero mil. Esto es, por lo menos 1000 veces. Y el que contesta dice, es uno más. Ese es el amor, te quiero, las jovencitas de ahora, un te quiero con unos ojos y un pelo rizado, ya caí. Es que te amo. Y apenas tienes 2 o 3 días de vida. No, el amor es el de los padres. El amor de Dios es el de los padres. El que los vemos nacer, que cuidamos de ellos,
que los vemos crecer, que caminamos juntos, que les damos lo que podemos y más allá de lo que podemos, y que cuando se enferman, hermano, el amor no nos deja dormir. Ese es el amor. Entonces, hermano, el amor es este amor, hermano, que tiene Dios en su Hijo. Esta convivencia de todos los días. El amor de Dios y el amor de Cristo es una comunión continua. No hay variación de sentimientos. Ese es el amor que tenía esta iglesia. Pero también dice, hermano, en el servicio, un servicio, hermanos, que estos hermanos hacían, dice, ya tenemos entonces lo que la iglesia amaba, demostraba y hacía y se entregaba y estaban dispuestos por amor a los demás. Y la fe que va de la mano con el amor. Pero también dice el Señor en su carta, dice, pero también tu servicio. Dice, hermano, que esta iglesia, en ese sentido de amor, fe y servicio, es diferente. Hasta ahorita, a las demás, es diferente. Muy diferente. Éfeso había dejado su primer amor. Decayó, pero ellos, hermanos, tenían este amor. Ellos, como los de Éfeso, hermanos, eran serviciales a carta cabal. Tenían una fe a toda prueba. Pero, hermanos, ahora dice el Señor, es el servicio. Y hermanos, este servicio, mire cómo el Señor Jesucristo va entrelazando las palabras que Él rescata y que pone en la carta y que tenían y que practicaban la iglesia, porque había de entrar en un momento muy crítico para ellos. El Señor Jesucristo fue preparando los corazones de esta iglesia. Eres una iglesia amorosa, eres una iglesia llena de fe. Y ahora le dice, eres una iglesia servicial, hospitalaria. Y así se puede. Y uno tiene, hermanos, como lector de la Biblia, tiene uno que ver por qué el Señor usó estas palabras y tan bien colocadas. Porque el servicio, hermanos, porque el servicio que estos hermanos hacían era un servicio práctico de todo el mundo. Porque había amor, porque había fe. Y todo eso que encierra, hermano, me quedé corto por lo que pude decir en cuanto a estos principios bíblicos. Bueno, este servicio, hermanos, en Tiatira era la prueba, que verdaderamente se amaban. Esta era la prueba que verdaderamente se amaban estos hermanos en Tiatira y fortalecían su fe. Porque nadie sirve a menos que nos paguen. Bueno, muy poco, ¿no? Porque tampoco puedo decir que nadie. No, sí, entre los cristianos hay servicio. A veces se batalla por X circunstancias, pero de que sí nos servimos, no servimos. Pero más se trabaja, más se sirve y va uno más allá, hermanos, en su trabajo secular. Yo le decía a los muchachos que andaban conmigo, a ver, de aquí a que llegamos con la camioneta, eran unos 400 metros, váyanse, éramos 12, váyanse uno, tomen una bolsa y levanten los vasos, y levanten el papel, y levanten y lo dejamos en el monte. Era un servicio que hacíamos, hermanos, que de paso era, pero también, hermanos, yo cuidaba el trabajo para mí y para ellos. Porque eso hablaba muy bien de mí con el trabajo.
Y si había otro trabajo que se le había de designar de lo que yo hacía, hermano, todos esos atemantes, hermano, iban a ver. Y se me quedó como costumbre, y le digo, en base a lo que estoy diciendo, así era mi hermano. Y no quiero que me tome como ejemplo, pero en mi casa yo paso y acomodo una ropa y pongo un plato en la vasija donde se lava y me llevo la basura porque me quedé acostumbrado. Las buenas costumbres se llevan a cabo hasta después o fuera del área del trabajo. Esos hermanos hacían. Ellos, hermanos, hacían esto por el amor, por la fe, pero también, hermanos, era la evidencia del servicio que quizás sin pensarlo hacían a Dios. El Señor Jesucristo, este era un servicio, ¿no?, que evidenciaba el que ellos seguían teniendo temor de Dios, que ellos seguían tomando a Dios en cuenta. El Señor Jesucristo le dijo una vez, por cuando se lo hiciste a aquellos que tenían esta misión. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar voces contra el árbitro. Saulo no persiguía personalmente al Señor Jesucristo, pero sí persiguía a la iglesia. Y cuando se hace esto en contra o a favor de la iglesia, se está haciendo a Dios. Por eso el servicio de ellos, hermanos, no solo era con la comunidad cristiana, sino esto los llevaba a hacer el servicio de Dios. Esto motiva. Cuando uno tiene estos principios bíblicos, hermanos, motiva a hacerle bien al prójimo, aún cuando uno dice de Dios. El ser cristianos, hermanos, con una actitud diferente al mundo, eso motiva al mundo. Cuando uno tiene un vocabulario diferente al mundo, esto motiva al mundo a voltearlo a ver a usted como cristiano. Cuando usted se viste y se mueve como alguien que ya no es común ver en el mundo, usted dice, esa persona es diferente. Sí motivamos, aún cuando no esté en nuestros planes en ese día, ayudar a todos. Y si usted no se da cuenta, el Señor Jesucristo sí se dio cuenta del trabajo, del servicio que hacían los hermanos en la iglesia de Dios. Iglesia pequeña, pero tenía sus planes, tenía sus contrastes. Por eso la carta tan larga para ellos. Pero también, hermano, por falta de tiempo, dice tu paciencia, amor, fe, servicio y paciencia. ¿A cuánta paciencia se tiene uno que armar para servir, verdad? Mucha paciencia, pero ahí tiene que haber mucha fe, mucho servicio, y que caiga en ese lugar de quietud en el cual uno debe de reposar pacientemente. ¿Cuántas cosas hacemos en la vida del día? O en el día, en los trabajos, con un patrón, con amigos, incómodos. Luego la palabra esa que se usa que me gusta, tóxico. Porque imagínense una persona tóxica, pues se envenena solamente. Pues aún con todo esto llega uno a su casa, y si tiene amor, si tiene fe, si tiene el don de servicio, ahora también la paciencia para soportar el trayecto, hermanos, del trabajo a su casa, de la escuela a su casa, y luego llega uno a su casa y se quita todo ese estrés, ¿verdad? Se pone cómodo y la paciente. Paciente porque
Ahora comienza dentro de la casa después del trabajo. Otro trabajo. El trabajo en familia. Que ellos no deben tener la cara tan fea que tengo yo y de cansancio menos cuando yo lo veo. Paciencia. Y la paciencia, hermano, dice aquí el Señor Jesucristo, es manifestado, hermano, al enfrentar las pruebas de ese para nuestro. Pero también, hermano, la paciencia tiene mucho que ver también, porque nosotros como los cristianos, la verdad, estamos en dos lados muy complicados, muy diferentes, y los dos son de bendición. El tener trabajo, el tener un salario es una bendición, porque pues es el motivo de estar bien en nuestros hogares, de sortear o de pagar algunas cosas, es una bendición. Pero también, hermanos, la paciencia es de servir y no abandonar nunca a nuestro Dios. Aun cuando leemos tantas cosas que se nos prohíben y que uno quisiera soltarse la rienda en el pensamiento y en el ejercicio de hacer aquello o de tener aquello, pero está Dios de todo. Es no abandonar. La paciencia es no abandonar la exhortación, la enseñanza de Dios. Ya me cansé, escuché a un joven, no tan grande, pero esta expresión, ya me cansé de estar solo. No quiero darle problemas a mi madre, de lavarme. Voy a buscarme una. Ya me cansé de estar solo. ¿Y qué seguridad le daba que se iba a encontrar una mujer como él quería? Paciencia. La paciencia que mostró, hermanos, Sara en el libro de Samuel, cuando ella se aferró a la idea y dentro de su idea lo que conlleva ser madre. Y le decía a Dios, dame. Y Dios se lo dio, porque guardó la paciencia. La paciencia de Sara, para que se hiciera realidad la promesa de Dios, que iba a tener un hijo a esa edad. ¿Qué fue lo que hizo Sara? No le creyó al Señor. Y tuvo un momento de sacar lo humano que uno tiene. Eso es de risa. Pues Dios demostró a Sara que para con Dios y en sus promesas hay que tener paciencia. El Señor Jesucristo va a venir. Paciencia. Tenemos una enfermedad difícil, paciencia. La paciencia de las cosas pasan. 3 veces te digo que me quites el aguijón, pero pacientemente esperó a la gracia de Dios. Así. Porque no olvidemos que a veces nuestra condición es difícil, es por la gracia. Eso. Otras son motivadas por mí, o por la familia, o por el diario vivir, pero hay otras, hermano, que Dios dice, ahí se queda. Un tiempo, ahí se queda. Así está bien. Y uno tiene que interpretar eso, hermano, cuando es la gracia. No puedo decirle a Dios, es tu gracia, Dios, cuando me ando derrochando mis dinero por allá en cosas de. Bueno, ellos tenían eso, hermano.
Ellos tenían eso. Pero también, hermano, en el mismo versículo, el Señor alaba las obras. Con esto termino. Dice el Señor Jesucristo en su carta, dice, tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Cuántas iglesias? ¿Cuántas iglesias hay? Bueno, y lo que es peor, ha habido. Que crecieron, que se hicieron, que se edificaron, que los hermanos motivaron a esa iglesia como un volcán en erupción. Y creció de todos los sentidos de la iglesia. Y mucho trabajo material, mucho trabajo espiritual, y la iglesia en efervescencia, creciendo. Pero hay un momento en que hay un momento que se desinfló como una llanta que tiene aire. Ahora una de las iglesias de Cristo, que tuve la oportunidad de ver en los tiempos que trabajábamos con estos hermanos, ya no existe. Un edificio de la iglesia de Cristo lo están usando unas personas que son de Pentecostés. Y así hay cristianos en lo individual. No, yo voy a bautizarme y cuando sea cristiano no voy a ser como tú, que faltas y que haces y que dices y que eres inconstante y fueron 3 meses y 4 meses y se acabó. Se acabó. No estoy diciendo, hermanos, que no tomemos en cuenta lo que dice el escritor a los hebreos, que no dejemos de congregar. Lo que estoy diciendo es que dentro de ese principio, de ese mandamiento bíblico, haya mucho amor, haya mucha fe a toda prueba, que esto lleve al servicio y que nos veamos como un verdadero prójimo, y que dentro de todo ese ejercicio que el Señor alabó a la iglesia de Tiatira, hermanos, podamos revivir, perdurar y estar estables hasta la venida de nuestro Jesucristo. Pero se necesita, hermano, se necesita ver esto como una práctica personal, como una responsabilidad personal, como algo que tengo que hacer yo todos los días. No que la congregación lo haga, sino que yo lo haga. Por eso hay cristianos ya muy grandes, ¿verdad? De 100 o casi 100 años, que a mi percepción no tienen nada la corona. No estoy pasando por encima de Dios, es mi percepción. Porque también se percibe el amor, la fe, el servicio, la paciencia de un cristiano en la iglesia. Eso se percibe. El Señor Jesucristo, hermano, les mandó esta carta a los hermanos en Tiatira para que tuvieran ese regreso espiritual. Que la carta sigue. Y en ese mismo momento en que se leería, tendría que haber una reflexión motivada. Esta iglesia, hermano, es conocida como la iglesia de la falsa profetisa. Y allí había una mujer. Para que Dios me dé vida para poder ver lo que sigue acerca de esta condición tan triste, tan deplorable que estaba viviendo la iglesia, pero que tenemos. Y la alabanza del Señor Jesucristo nos hizo esperar. Ojalá que estemos en un lugar en el que el Señor Jesucristo pueda alabarnos. Ojalá que haya algo a los ojos del Señor Jesús, a los ojos de Dios, para que pueda volvernos en sí y que siga la presencia del amor, de la fe, del servicio y la paciencia en
de acuerdo.